Hola, yo soy Fer y este es un nuevo episodio de The Casual Criminalist en español. Como siempre, yo les voy a leer un guión escrito por nuestro amigo, nuestro guionista Callum. Yo no tengo idea de qué va este guión, no lo he leído antes, no sé de qué va el caso, solamente conozco el título. Mientras yo voy leyendo esto, voy agregando comentarios y nuestros editores después van a agregar música y van a agregar imágenes para complementar. Si estás escuchando este episodio en podcast, está disponible en Spotify y está disponible en Apple Podcast y en todos los sitios donde haya podcast, usted va a encontrar The Casual Criminalist en español. También vas a conseguir la versión en inglés con nuestro creador Simon Whistler, que también está en YouTube. Todos estos episodios son basados en episodios de The Casual Criminalist en su versión original. No olvides darle me gusta, no olvides suscribirte al canal o suscribirte en donde sea que estés escuchando esto como podcast para que te llegue la notificación y te avise cada vez que subamos nuevos episodios. Vamos a tener 2 episodios semanales, generalmente un episodio largo, un episodio corto, a veces 2 largos, a veces 2 cortos, como venga. Pero bueno, vamos a descubrir de qué va este caso de hoy que se llama El asesino del juego de citas. ¿Cómo va tu vida amorosa? Espero que esté bien, pero si no, no te preocupes, aguanta ahí, que algún día las cosas van a fluir. Sé que no es fácil la soltería en el siglo XXI, en especial para las mujeres. El mundo de las citas en esta época puede tornarse una pesadilla, una vorágine de emojis no solicitados u otras cosas no solicitadas, e insoportables fórmulas de conquista de los típicos Casanova o artistas del ligue. ¿Qué pasó con los buenos clásicos? ¿Dónde quedaron los caballeros elocuentes, galantes y educados? Bueno, no seamos tan ingenuos. Los fans de True Crime están conscientes de que el romance de aquellos días estaba tan lleno de tipos raros y creepy y repugnantes como hoy en día. Sabemos que los extraños siempre han sido peligrosos y que no importa cuánto confíes en alguien, nunca tendrás total seguridad de sus buenas intenciones. El riesgo se multiplica cuando no te escondes tras la pantalla de un teléfono, desde donde puedes desechar fácilmente a esos caníbales y secuestradores del mundo. En otros tiempos, las personas solteras tenían que tomar medidas radicales como dejar sus casas o interactuar con otros seres humanos en persona. Suena terrible. Este tema de los stalkers y este tema de los tipos que persiguen a las mujeres y que persiguen a la gente y los vigilan y se le llegan a la casa y les ponen órdenes de alejamiento, de alejamiento y siguen insistiendo. Paren, de verdad, ¿qué es esa locura? Bueno, seguimos. Después de hablarte del caso de hoy, seguro estarás de acuerdo conmigo. Vas a desear quedarte en la seguridad y la soledad de la casa, por siempre, yo. La historia empieza en California en 1970. Se trata de un joven fotógrafo de moda conocido por ser un gran hit entre las mujeres. Pero su objetivo nunca fue encontrar el amor. Este Romeo tenía en mente motivos mucho más oscuros. ¿Por qué es tan común el tema de los fotógrafos creepy? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, sí, no tiene, igual tiene sentido. Recuerda esta película de Robin Williams, One Hour Photo, creo que se llamaba esa película. Me acuerdo que en español, como en buena usanza de las traducciones en español de los títulos, se llamaba Retratos de una obsesión. Y creo que esa fue la primera vez que yo vi como este tema de un fotógrafo como obsesionado con la gente, o el tema del fotógrafo creepy. A mí me gusta tomar fotos, pero no soy un fotógrafo creepy. La razón por la que esta historia se destaca entre las demás es que, a diferencia de otros casos, aquí podemos ver en acción al sociópata engatusador. Es decir, obviamente no podemos ver el perfil de Tinder de Ted Bundy o los chats de Dahmer en Plenty of Fish. Para nuestro caso de hoy tenemos una reliquia mediática, un formato ya casi olvidado: el show televisivo de citas transmitido en horario estelar. Es esa pieza vintage lo que hoy nos sirve como puerta de entrada a la terrorífica historia de Rodney Alcalá, el asesino del juego de citas. La escena del juego de citas. Permítame describirles la escena. Se abren unas cortinas brillantes y aparece un llamativo televisor de color naranja y blanco, cubierto con patrones de flores retro. ¡Qué escena tan setentera, por favor! Pero bueno, así empieza el episodio estelar de Juego de Citas, un show cursi donde una mujer puede elegir entre 3 galanes solteros y tener con su elegido una cita con todos los gastos pagos. Menos mal que esto se dejó de hacer. No, ahora existe esta cuestión rarísima, este show en Netflix, que no recuerdo cómo se llama, pero es como gente vestida de animal, así como furries, así como los furries. Yo no estoy aquí juzgando los kinks de nadie, que la gente puede hacer lo que quiera con su sexualidad, pero igual, no deja de ser un poco raro y no deja de ser un poco creepy esta cosa. Pero no sé si han visto ese show. El gancho está en que no los puedes ver. En este show que nos están explicando acá, no recuerdo realmente, yo recuerdo si tengo como un vago recuerdo de haber visto algo en televisión o en internet acerca de este programa, pero la descripción del programa es básicamente esa: se abren unas cortinas, hay un grupo de 3
solteros y hay una chica que elige y les hace preguntas y va como ahí como determinando con quién quiere salir, pero sin verles la cara. Entonces, eso es qué mala idea, la peor idea del mundo. El gancho está en que no los puedes ver, todo lo que tienes son las respuestas a 3 preguntas elegidas por ella. Quizás esta dinámica le suena familiar a nuestros oyentes y recuerden programas como Enamorándonos, La pareja ideal o Amor a primera bestia, el nuevo show de Netflix donde los concursantes llevan máscaras de animales o criaturas extrañas. Mira, Carlos, estamos ahí conectados. Sin embargo, el nombre original del juego de citas es The Dating Game y se trata de una adaptación norteamericana del show británico Blind Date o Cita a Ciegas. En todas las versiones, es que las citas a ciegas de verdad son demasiada mala idea. Yo tuve un par, en mi adolescencia tuve un par, súper mala idea. Una de esas debo decir, y a lo mejor, ojalá no esté viendo esto, aunque ya ha pasado demasiado tiempo, así que supéralo, pero igual a lo mejor no tienes nada que superar, pero yo recuerdo haber hecho eso horrible de haber como coordinado, haber cuadrado unas citas ciegas y llegué al sitio y vi desde lejos y me fui, no me gustó, lo siento, discúlpame, pero no hagan eso tampoco, eso es feo. En todas las versiones se replican estas interacciones cursis e incluso vergonzosas, típicas de los programas de citas que han sido un éxito a nivel mundial. Aquellos con poca tolerancia a la incomodidad social, probablemente no deberían verlo, en especial este episodio, transmitido el 17 de septiembre de 1978. Este caso es diferente, ha quedado en la infamia gracias al soltero número 1, cuyas respuestas a las preguntas, llenas de insinuaciones, en retrospectiva resultan mucho más siniestras de lo que cualquier televidente pudo imaginar en ese momento. Ya me imagino a este tipo diciendo un montón ahí de cosas horribles y tirándose unas red flags espantosas. Vamos a ver. Al girar el escenario, la audiencia pudo ver a los 3 concursantes. En el primer puesto había un hombre bastante normal, un poco alto, bronceado, con un aire al pobre Weird Al Yankovic. Honestamente no me queda muy claro por qué lo describen casi siempre como guapo. El cabello despeinado y los ojos medio dormidos conmigo no funcionan mucho. Bueno, pero si hay gente que le gusta Machine Gun Kelly o le gusta esta gente como Pete Davidson que están como todo el tiempo sin bañarse y todo el tiempo despeinados, no hay ningún problema. Seguimos. Jim Lange le presentó como un fotógrafo exitoso y fanático de los deportes extremos, pero este candidato tenía unos intereses un poco más fuera de lo común, diría yo, que nunca reveló al equipo de producción. En la próxima hora vamos a profundizar justo en esa parte. Cheryl Bradshaw, la soltera de la noche, seguramente habría deseado tener toda la información una vez que se paró en el escenario lista para elegir a su cita, pero todo lo que tenía eran estas 3 preguntas. Escuchemos. Bachelor number 1. Yes. What's your best time? The best time is at nighttime, Why do you say that? because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. Ok, un poco raro para empezar, pero es de esperarse cuando 2 completos extraños tienen que empezar a coquetear frente a una audiencia de millones de personas. Insisto, terrible idea. Sin embargo, con la próxima pregunta las cosas se ponen realmente incómodas por muchas razones. I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number 1. You're a dirty old man. Take it. Come on, over here. Oh, honey, we ought to go out and boogie. Bueno, este show no ha envejecido muy bien que digamos. Se escucha al público reír con un toque de tensión sexual pavosa y no solicitada. Quizás era normal para ese momento. En retrospectiva es un poco extraño, pero considerando el contexto es cualquier cosa. Antes de seguir elaborando la idea, hay una respuesta más que debemos escuchar. Prepárense. Bachelor number 1. I am serving you for dinner. Oh, What are you called and what do you look like? I'm called the banana, and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me. Dios mío, llámenme penoso, aburrido, soso, lo que quieran, pero esto no es lo mío. Es como un pic televisado en horario estelar. Tomemos un segundo para analizar ese breve intercambio. Ok, la banana es fálica, muy ocurrente número 1, pero pélame. Ese es el tipo de conversación que solo un asesino en serie encontraría excitante. Para nuestra sorpresa, el chiste de la banana funcionó con Cheryl. Supongo que la barra estaba muy baja, sí, yo creo que la barra estaba muy baja. Empezando por el hecho de haber ido para allá a buscar novio, no amiga. Y el escenario se giró para revelar a Rodney Alcalá. Alto, moreno y supuestamente guapo. Ella estaba maravillada con su decisión. Luego ambos escucharon cómo el presentador describió la cita que tendrían: una clase de tenis seguida de un viaje al parque temático Magic Mountain.
Los objetivos fueron logrados. Buen trabajo. Otro match perfecto en el programa. Sin embargo, una vez que las cámaras y luces se alejaron de la pareja, las cosas empezaron a ponerse amargas. Alcalá empezó con una vibra rara. La cosa se puso tan incómoda que Cheryl probablemente sintió que tomó una mala decisión. La mala decisión la tomaste comenzando yendo al programa. Pocas semanas antes, el soltero número 1 causó una impresión parecida entre los productores del show, pero aún así decidieron dejarlo al aire. Cheryl estaba un poco preocupada por su seguridad, optó por no tener la cita y más nunca vio su potencial enamorado. Quizás la mejor decisión que ha tomado en su vida. Escena en la corte en 2010. Fíjense, el soltero número 1 tendría mucho más tiempo al aire en las décadas siguientes, pero por razones muy distintas. 32 años después volvemos a verlo. Su característica cabellera larga y ondulada está aún más desaliñada y grisácea. Viste un mono naranja y tiene las manos esposadas detrás de la espalda. Esta vez no es un juego inocente, se trata de una escena en el juzgado, transmitida en televisión. Y aquí Rodney Alcalá no está teniendo el mismo éxito que en 1978. Muy al contrario, lo están sentenciando a muerte. El juzgado lee su condena mientras los espectadores lloran o celebran en silencio el inminente final de la vida de este hombre. ¿Qué más hizo este ser? ¿Pero qué hizo este hombre para ganarse el odio del público, además de sus líneas pavosas para ligar? Para responder a eso tenemos que ir al principio de la historia, uno de los más sanguinarios y deprimentes crímenes en la historia de Norteamérica. Contexto. Rodney Alcalá nació en agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Yo tengo todo este rato diciéndole Rodney Alcalá, pero por eso posiblemente sea Rodney Alcala, porque bueno, estamos en Estados Unidos, pero a efectos de como esto es en español, vamos a seguir diciéndole Rodney Alcalá. Rodney Alcalá nació en agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Su familia decidió mudarse a México cuando tenía apenas 8 años. Y una vez allí, el señor Alcalá decidió salir por cigarros y no volver más, la típica. Después de eso, la familia decidió mudarse de nuevo a América y establecerse en Los Ángeles. A los 17 años entró al servicio militar con el ejército. Eran los primeros años de la guerra de Vietnam, pero Alcalá no estaba en el combate. Simplemente se dedicó a hacer trabajo administrativo en los Estados Unidos, sano y salvo. Comodito, lo que yo haría. Justo a los 5 años de servicio tuvo un ataque de nervios, probablemente por todo ese intenso trabajo de llenar planillas y poner sellos. No era el hombre para eso. Alcalá dejó su puesto sin permiso e hizo autostop hasta regresar a la casa de su familia. Claramente ese fue el primer lugar donde el ejército lo fue a buscar. Se las arregló para evitar castigos severos por abandonar su puesto, por desertor, ya que después de la evaluación psicológica lo diagnosticaron con desorden de personalidad antisocial. Le dieron de alta y pudo salir del trabajo. Luego hizo lo único que alguien con perspectiva limitada y tendencias antisociales puede hacer. Se fue a la escuela de artes. Eso es shady, Callum, qué feo. Es un chiste, porfa, no me bombardeen por inbox. Menos mal que no tienen el username o el inbox de Callum. Alcalá estudió Bellas Artes en la Universidad de California, Los Ángeles y se graduó en 1968. Es conocido por jactarse de su alto coeficiente intelectual e ingenio, cosa que resultará dudosa cuando terminemos esta historia, pero ténganlo en mente mientras continuamos. Después de graduarse decidió que era momento de un cambio importante, por lo que se mudó a Nueva York y se inscribió en la Universidad de Nueva York. Durante el tiempo que estuvo allí, tomó clases de cine con Roman Polanski, otro más que está por ahí quemadísimo. Básicamente un ícono del crimen sexual de los 70. Ahí les dejo esa. Pero cuando Polanski, futuro fugitivo por pedofilia, hay que decir las cosas como son, miró su listado de alumnos, no vio el de Rodney Alcalá porque nuestro personaje se inscribió con un nombre falso, John Berger. ¿Por qué habrá hecho eso? Primer crimen conocido. Regresemos a California pocas semanas antes. Un hombre manejaba por una calle de Hollywood y se encontró con algo que encendió sus alarmas al máximo. Un tipo con una cabellera protuberante y mucha mala vibra, hablando con una chica en la acera de la calle. Se trata de Tali Shapiro, de 8 años de edad, y bueno, la edad de él seguro pueden adivinarla. El conductor, al ver cómo el hombre le hizo señas a la chica para que entrara en su coche, decidió seguirles. Cuando vio que se estacionaron, pero una chica, esto es una niña. Cuando vio que se estacionaron y se metieron en un apartamento, llamó a la policía desde el teléfono público más cercano. Ese día, el oficial a cargo era Chris Camacho. Se acercó a la puerta del apartamento y se anunció. Alcalá se asomó por una ventana para decirle que se encontraba en la ducha. Camacho le dio 10 segundos para abrir la puerta antes de echarla abajo a patadas. Tali Shapiro estaba tirada en el piso de la cocina, golpeada y llena de sangre. La violaron y la golpearon repetidas veces con una barra de acero que reposaba sobre su cuello. A primera vista, Camacho creyó que estaba muerta. La cantidad de sangre que perdió parecía más de lo que una pequeña niña como ella podía perder. Tiempo después, él mismo lo describió así. La imagen siempre estará en mi cabeza. En la cocina había un cuerpo en el suelo lleno de sangre, mucha sangre. Lo único que pensamos es que estaba muerta.
yo creo que yo no tengo el estómago para trabajar en algo como esto. A mí me gusta mucho el tema de investigar y como del chisme. A mí lo que me gusta es el chisme, pero a mí me gusta como el tema de investigar y de saber cómo pasaron las cosas, por qué pasaron las cosas, y bueno, y estos temas de injusticias y crímenes tan feos. Me parece que es un trabajo honorable, admirable. Necesitas un grado de inteligencia muy importante para trabajar como detective o para meterte como en estos casos y tratar de resolverlos, pero creo que yo no tendría el estómago para escenas del crimen tan horribles, y menos con niños involucrados. Pero Tali era una luchadora. De repente empezó a toser y el oficial Comacho hizo todo lo que pudo para estabilizarla. Afortunadamente tuvo éxito. Tali fue trasladada al hospital en estado de coma y en los próximos días se recuperó totalmente. Declaró no acordarse de lo sucedido dentro del apartamento y, considerando la situación, quizás fue lo mejor. ¿Y qué pasó con Alcalá? Bueno, usó ese aviso 10 segundos antes para escapar por la parte de atrás de la casa. Los detectives encontraron su identificación de la universidad en el lugar de los hechos y el FBI emitió la orden de arresto. Pasaron 3 años hasta que pasó a la lista de los más buscados por la agencia, pero para ese momento ya estaba sano y salvo del otro lado del país. Entonces, ¿cómo pasó ese tiempo de su vida siendo fugitivo? Ya sabemos que se inscribió en la escuela de cine, pero también tenía otras actividades que te van a incomodar mucho más después de haber escuchado lo anterior. En sus vacaciones de verano, Alcalá ya tenía 20 y tantos años y consiguió un trabajo como consejero en un campamento de artes para niñas en New Hampshire. Aparentemente, en esa época, para comprobar que los empleados no eran psicópatas, bastaba con pedirles que lo jurasen por su mamá y listo. La falta de un registro penal nacional tampoco ayudaba mucho. Claro, no podían como revisar de repente los antecedentes o si de verdad esta gente tenía antecedentes, pero dime tú esta locura en que básicamente no tenían ningún tipo de escrutinio, ningún tipo de investigación. Y esto es gente que va a tratar con niños, esto es gente que va a tratar con campamentos. Bueno, cadena de irresponsabilidades siempre. De nuevo, el nombre que usaba Alcalá para obtener cosas no era el suyo, ni tampoco era John Berger, pues inventó otra identidad falsa en caso de necesitar huir de allí también. El nuevo alias era John Burger, porque antes era con E, John Berger. Ahora es John Burger. Ahí está ese altísimo coeficiente intelectual sorprendiéndonos de nuevo. A pesar de sus destrezas para el engaño, su tiempo como hombre libre se estaba agotando. Un día, 2 niños bajo su cargo vieron la imagen del señor Burger en un afiche de personas buscadas por el FBI. Lo último que quieres ver cuando estás en la mitad del bosque con un señor medio raro. Los federales llegaron antes de que pudiese escaparse de nuevo y se lo llevaron a la cárcel. Si estás viendo cuánto tiempo falta para que termine este episodio, te estarás esperando que Alcalá se dé a la fuga, aunque este debería ser el final de la historia. Cierto, atrapado a punto de matar a un niño, por Dios. Desafortunadamente, a Alcalá no le cayó todo el peso de la ley, ni siquiera con la cantidad de cargos que enfrentaba. Violación, intento de asesinato, abuso a menores, en fin. Muérete y punto. Solo lo pudieron acusar de los últimos 2 porque la familia de Tali se mudó a México y evitaron que la niña testificase para protegerla del trauma. Sin este testimonio clave, el caso no era sólido. Así que para evitar que saliera libre con un veredicto no culpable, hicieron un trato y le permitieron caer solo con la condena por abuso de menores. Una fracción del castigo que realmente merecía este. En prisión hizo un esfuerzo por aparentar un proceso de rehabilitación. Asistió a programas educativos, leyó, estudió y tuvo buena conducta. Un ejemplo a seguir para los presos. Tan solo 36 meses después, en agosto de 1974, obtuvo su libertad condicional. Insólito. Y debo advertirte que la cosa no se pone mejor. Una vez que Alcalá salió de prisión, se esfumaron todos esos esfuerzos por reformarse. A unos 2 meses de ser libre, violó su libertad condicional y no fue un pequeño desliz o confusión técnica. Lo agarraron ofreciendo marihuana o ganja, como le llaman los chicos cool. No, los chicos cool no le llaman ganja, a una chica de 13 años. Cuando el guardaparques lo vio con la niña, ella le dijo que Alcalá la había secuestrado. Nunca se comprobó, pero la violación a la libertad condicional fue inminente. Darle marihuana a los niños es bastante ilegal, por si no lo sabías. Pasaron apenas 8 semanas y ya estaba de regreso a la cárcel. Después de la cárcel. Ya sabemos que a Alcalá no le interesaba pasar la página. Cualquier chance de ganar un poquito de simpatía nuestra se fue. Aún así, es impresionante que su pasado oscuro haya tenido tan pocos efectos en su vida después de salir de la cárcel. Ya sabemos que la investigación de antecedentes en 1970 era prácticamente inexistente. Y así es justo como logró convertirse en tipógrafo del Times de LA en 1977. Background check. Revisen. A ver, en cierta forma su currículum estaba relacionado con los titulares de las noticias, pero de la peor forma.
Es decir, trabajaba para un medio que cubría exhaustivamente justo el tipo de crímenes que él mismo había cometido antes. Igual estas cosas me parecen brillantes de esta gente desquiciada. Este era el momento de auge para los asesinos en serie. El estrangulador de la colina estaba enloquecido en California. El hijo de Sam, Son of Sam, famosísimo, hacía de las suyas en la costa del este, y la nación pudo ver el juicio de Ted Bundy en televisión nacional. Eran buenos tiempos para un joven asesino en serie que empezaba su carrera. Lo sorprendente es que, mientras Alcalá trabajaba en el periódico, fue entrevistado como posible sospechoso en la investigación del estrangulador de la colina. Pero la realidad es que esos crímenes los cometieron los primos Kenneth Bianchi y Angelo Buono Jr. Por cierto, ese podría ser un spoiler de uno de nuestros próximos episodios, así que olvídenlo. Lo que importa es que en ese caso no fue Alcalá. Igual eso no quiere decir que nuestro personaje no haya ido a las colinas a estrangular gente, ¿no? Lo único es que no era ese estrangulador en particular. Y sí, como les dije, este era apenas el comienzo de su carrera como criminal, porque desafortunadamente a mediados de los 70 aún no había empezado lo peor. No se cansa, esta gente no se cansa. En esa época estableció el modus operandi que lo llevaría a conocerse como un Romeo repulsivo. Con sus credenciales de la institución artística, convenció a una mujer de que era un gran fotógrafo de moda que le ayudaría a tener fama en la industria del modelaje. Este cuento, mira, si usted es una chica o una persona que está aspirando al modelaje, que está aspirando a la fama, no se coman este cuento, no se coman el cuento. Y acuérdense lo que les dije al principio, los fotógrafos creepy, esos fotógrafos que te quieren tomar fotos de tu desnudez y porque sí, todo ese tema como bien intenso y como que quiero que seas mi musa y todo eso es mentira, no se dejen llevar por eso. Encantaba a sus víctimas con esa asombrosa labia. Soy una banana, pélame. ¿Se acuerdan que esa porquería que le dijo a la tipa en el show? Una locura. Pidiéndoles fotos para algún concurso de moda. Le hizo eso a cientos de mujeres jóvenes y hay que aclarar que no necesariamente todas tuvieron un terrible final. Nunca sabremos exactamente cuántas mujeres del portafolio de Alcalá murieron asesinadas, pero hay algunos casos que son verificables. Ellen Hoover. Rodney Alcalá quería viajar durante el verano de 1977. El problema era la libertad condicional, no podía salir de California. Sin éxito, apeló a su oficial de libertad condicional, pidiéndole que le permitiera hacer un viaje de regreso a Nueva York para avanzar en su carrera fotográfica. The Creep. Los oficiales de libertad condicional no eran tan inocentes como el equipo de recursos humanos del campamento, por lo que rechazaron su petición. Sin embargo, Alcalá logró convencer a su cuidador de que le permitieran visitar a familiares dentro del estado. Aparentemente, aún había miembros del clan Alcalá felices de mantener el contacto con su joven pariente depredador. Ya en su terreno de confianza y libre del estrés de los oficiales y los antecedentes penales, pudo finalmente ser él, su versión real, el terrible asesino. No encubran a sus familiares que son asesinos y que son dementes. De verdad que estas cosas no se pueden admitir. Poco después de su gran regreso, una mujer llamada Ellen Hoover fue reportada como desaparecida. Su padre era el dueño del famoso club nocturno Cyrus en Los Ángeles, o Ciros, debe ser Ciros en Los Ángeles, por lo que la historia llegó a la primera página de los periódicos en ambas costas. Al revisar los objetos personales de la desaparecida, los detectives encontraron un diario. El día que desapareció tenía una cita con un fotógrafo. Adivinen cómo se llamaba. John Berger, con E, la versión que era con E. Zip, el gran genio, usó el mismo alias con el que fue capturado por el FBI pocos años atrás. Ven, eso es lo que pasa cuando las personas dejan que el narcisismo domine su inteligencia. Mienten y se caen. Y esto es un punto muy común en muchos casos de muchos criminales que se ponen a dejar como pistas o es como que quieren que los atrapen, como que dicen esta cosita por aquí, dejan esta pista por allá, y hay veces que también son sloppy, hay veces que simplemente no se dan cuenta y dejan pistas sin querer, pero generalmente entiendo que cuando pasa eso de que empiezan a dejar pistas o empiezan a comunicarse de alguna forma con las autoridades, es generalmente porque tienen un tema de ego importante y quieren que los atrapen, pero bueno, se entiende. Aún así, ser un mentiroso es el menor de sus defectos. Los detectives tenían más material para probar que era un asesino. Le pidieron a Alcalá tomar la prueba del polígrafo. Por supuesto, se negó y quedó libre para irse. A ese punto, solo había evidencias circunstanciales que lo conectaban al caso. Pasó un año hasta que encontraron los restos de Ellen Hoover. Su cuerpo fue abandonado en los terrenos de la Rockefeller Estate al norte de Nueva York. No había evidencia que señalara a Alcalá como el culpable, pero después de eso llegó otra modelo en New York a decirle a los detectives que él la había llevado justo a ese mismo lugar, a una sesión de fotos, poco antes de que encontraran el cuerpo de Hoover. Barcombe, Wickstead, Lamb y Parenteau. Creo que nos quedamos cortos si decimos que el soltero número 1 encendió alarmas de peligro. Lo que sabemos, que no es poco, es que violó al menos a 2 personas, golpeó a otra, mató a otra e intentó secuestrar a otra más. Sin embargo, al parecer esa última víctima fue decisiva en la oscura trayectoria de Alcalá.
A finales de 1977, una joven neoyorquina de 18 años llamada Jill Barcombe estaba planificando su futuro. Terminó la secundaria y, como muchos jóvenes en ese momento de la vida, se proyectó en la soleada costa de California viviendo plenamente. Estaba decidida a ir a Los Ángeles a terminar el año. Pero al poco tiempo todo terminó catastróficamente. Jill fue encontrada golpeada y estrangulada cerca del cartel icónico de Hollywood. Quedó agachada con las rodillas en el pecho y cerca del cuerpo había unos pantalones azules que evidentemente se usaron como arma homicida. En diciembre de 1977, la policía entró a una casa en Malibu, California, y encontró a una mujer que antes de morir fue violada, golpeada y estrangulada. Se trata de Georgia Quickstead, una enfermera del Hospital Centinela en Inglewood, quien tenía 27 años de edad. 6 meses después encontraron el cuerpo de Charlotte Lamb, una joven de 32 años, en el área de lavandería de su edificio en El Segundo, California. Fue violada y estrangulada con una trenza de zapato. Casi un año después, el 14 de junio de 1979, una mujer llamada Jill Marie Parenteau fue estrangulada en su apartamento en Burbank. La parte más escalofriante de esta serie de asesinatos es que generalmente los cuerpos se encontraban en posiciones calculadas y arregladas cuidadosamente, como si se tratara de una sesión de fotos que no acaba con la muerte de la víctima. Este creepy mofo. Según los informes, todas estas mujeres se sintieron atraídas por los encantos y la buena apariencia de Alcalá, que, como ya les dije, considero inexistente. A fin de cuentas, probablemente lo más influyente eran sus capacidades de manipular. Estamos hablando de un depredador bien preparado, capaz de ganarse la confianza de las personas con mucha facilidad. Y eso es un punto también muy en común, muy en común con estos predators y con estos secuestradores y estos violadores y estos femicidas. Es el tema del encanto, es el tema de cómo atrapan a las personas en promesas y cómo atrapan, como de verdad tengan ojo, es muy serio, es un tema muy serio, porque hay que estar atento, especialmente con gente que no conocemos y que de repente nos empieza a ofrecer cosas como tan grandes, un futuro, fama, bla. No se coman ese cuento, investiguen un poquito, pregunten, porque de verdad es muy delicado. El mismo año del asesinato de Jill Parenteau, otra mujer tuvo la fortuna de perderse la cita para la sesión de fotos con Alcalá. Más adelante declaró lo siguiente: era fácil confiar en él, tenía una forma de hablar que transmitía calma. Es difícil. Es importante aclarar que en algún momento, entre el último y el penúltimo asesinato que hemos mencionado, ocurre la aparición de Alcalá en el Juego de Citas, el show de TV con el que iniciamos esta historia. A juzgar solo por eso, puedo asegurarles que no hay absolutamente nada en su forma de hablar que me transmita calma. ¿Será que Callum buscó videos de este señor? Tampoco fue así para los otros participantes. Jed Mills, uno de los solteros, lo describió como un tipo muy extraño, con opiniones bizarras. Aparentemente, tras cámaras, le dijo a Mills cosas como: siempre atrapo a mi chica. En retrospectiva, eso es bien escalofriante. Menos mal que en esa oportunidad, hasta donde sabemos, no atrapó a su chica. Como mencioné antes, la soltera Cheryl Bradshaw quedó tan descolocada con la actitud de Alcalá tras cámaras que se negó a asistir a la cita, y quizás ese rechazo le afectó tan profundamente que influyó en sus próximos crímenes. Es común que los ególatras violentos no manejen bien el rechazo. Es real. Ahora, si te queda estómago, regresa a los clips de audio anteriores y escucha las respuestas de Alcalá otra vez. Antes de seguir avanzando, siento que debo decir que entiendo que pueda parecer un poco irrespetuoso dedicarle tan poco tiempo a cada una de las víctimas mencionadas, cuyas vidas también fueron trágicamente breves. La cuestión es que la lista de víctimas de Alcalá es demasiado larga como para dedicarle una sección entera al show. Sin embargo, la historia de su próximo crimen merece una exploración más profunda, porque ese caso fue su perdición. Su última víctima. Antes de llegar al final del juego de Rodney Alcalá, tengo que advertirles algo. Si la historia de su primera caída con la ley te angustió, viene más de eso. Porque menos de una semana después del asesinato de Jill Marie Parenteau, Alcalá ya tenía los ojos puestos en otra menor. Esta vez era Robin Samsoe, una niña de 12 años de Huntington Beach. El 20 de junio estaba camino a clases de ballet en su bici de color amarillo. El instructor quizás asumió que esa tarde se encontraba enferma, pues nunca llegó. Más preocupante aún, tampoco llegó a casa después de la hora de clases. Sus padres ya tenían un motivo para preocuparse. El mismo día, más temprano, Robin estaba con una amiga sentada en un acantilado cerca de la playa, cuando de repente se les acercó un hombre extraño, de cabellera frondosa y despeinada, apuesto a que ofreciéndoles fotos. Indeed, les pidió fotografiarlas. Una de las vecinas notó algo raro y salió a confrontar al sospechoso. Apenas la vecina se acercó, el tipo desapareció. La vecina, Jacqueline Young, caminó con las niñas hasta la casa de Bridget. Después de explicarle a los padres lo que había pasado, Robin tomó prestada la bici de su amiga
amiga y se fue a clases de ballet. Después de que la reportan como desaparecida, Bridget hace una descripción a la policía que permite generar y publicar un retrato hablado del misterioso hombre. Pero las esperanzas de encontrar a la niña fueron en vano. Robin ya estaba muerta. El día de su desaparición, una trabajadora forestal llamada Dana Crapa manejaba hacia el cañón de Santa Anita, en las afueras de Los Ángeles. A un lado del camino notó que había un coche estacionado, un Datsun azul F10. Cerca había un hombre de cabellera larga y vaporosa, empujando a una niña hacia un riachuelo. En la misma vía de regreso, vio otra vez al hombre, solo, con la ropa llena de tierra y apoyado sobre una roca. A este punto estarás esperando a que Dana llame a la policía, ¿cierto? Pues lo siento, no le tengas tanta fe. Pasaron 5 días antes de que hiciera algo, que fue a regresar a la escena a investigar por su cuenta. Encontró el cuerpo de Robin Samsoe tirado en la tierra, golpeado. Y ahí sí es momento de llamar a la policía, ¿no? Esto es un tema complejo también. Yo me he visto como en esa lucha mental de repente uno ver algo sospechoso o escuchar algo sospechoso en su entorno y contemplar y llamar a la policía. ¿Y qué sabe uno? ¿Qué sabe uno? ¿Qué problema puede generar uno? Pero yo entiendo que uno pueda dudar, que uno no esté seguro de lo que esté pasando allí, pero no sé, yo he visto tantas cosas raras en la calle y a veces pienso en que a lo mejor esas cosas raras terminaron en cosas trágicas solo por el hecho de que uno no se metió. Es difícil realmente. Pues no, como te dije, no le tengas mucha fe a Dana Crapa. Nunca reportó lo que encontró. No reportó el cuerpo de la niña muerta. 12 días después de la desaparición de Robin, uno de los compañeros de Dana pasó por casualidad al lado de los restos. Y ahí al fin la policía fue llamada a la escena. La lección es que si en algún momento tienes la mala suerte de encontrar evidencias de un terrible crimen, por favor no seas Dana, por favor no seas Dana. El arresto. Quizás su negligencia le dio más tiempo a Rodney Alcalá para contactar con otra niña pocas semanas después de la muerte de Samsoe. En ese punto, Rodney atravesaba una fase de pánico. Después del descuidado escenario natural de su último crimen, donde fue visto antes y después, decidió que era tiempo de huir. Le dijo a su novia que decidió repetir cómo esta cosa tenía novia, Le dijo a su novia que decidió repentinamente mudarse a Texas y se cortó la larga y rizada cabellera que durante décadas fue su sello personal. Después de contarle historias contrarias a sus amigos y a su novia, condujo hasta Seattle, donde alquiló un almacén. Los sueños texanos de Alcalá nunca se hicieron realidad. Sin embargo, cuando se publicó el retrato que hizo la policía, su agente de libertad condicional lo reconoció al instante y se acabó el juego. La niña con la que estaba hablando en ese momento era Cynthia Levy, de 16 años. En la última cita que tuvieron, Alcalá le dijo: "Te puedo hacer lo que quiera y nadie se enteraría". Eso no fue suficiente para desanimar a Cynthia, pero antes de la próxima cita, su mamá se dio cuenta de que todos los periódicos publicaron la cara de ese extraño príncipe azul, quien fue arrestado por asesinato. Seguramente, si no lo atrapaban antes, habría cumplido su amenaza. La policía registró la casa de Alcalá y encontró el recibo del almacén que rentó pocos días antes. Copiaron los datos y consiguieron una orden para ir a Seattle y abrirlo. Usaron una llave que encontraron en su auto, incautado y registrado también. Cuando abrieron la puerta del almacén, vieron algo que los dejó en shock. Allí estaba el portafolio que Alcalá fue armando a lo largo de los años. Cientos de fotografías de mujeres, niños, niñas jóvenes, generalmente desnudas y en posiciones muy sexuales. Lo más preocupante era que había mucha gente desconocida en esas imágenes. Significa que Alcalá tuvo muchas más víctimas de las que creímos. Lo que siguió fue una investigación exhaustiva de eso, pero los detectives tenían algo inmediato de lo cual preocuparse antes. Dentro del locker había un par de aretes que pertenecían a Robin Samsoe. La mamá confirmó que los usaba el día de su desaparición. Con eso, la policía tenía suficiente evidencia como para enjuiciarlo. Casos judiciales en los 80s y 90s. Para mí todo está bastante claro y no es solo porque leí como 100 artículos sobre el caso. La evidencia era suficiente como para convencer al jurado de California, el mismo que en 1980 condenó a Alcalá por el asesinato de Robin Samsoe. Debido a una rara elección del acusado, el juicio no fue especialmente largo. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, el soltero número 1 eligió autorrepresentarse en el juicio. No hace falta ni que lo diga, ese supuesto intelecto grandioso que tiene no le hizo nada bien en una sala llena de adultos bien adaptados a la sociedad. Lo único que hizo fue avergonzarse frente a todo el mundo. Imagínense, uno de sus argumentos fue que Dana Crapa, la guardabosques, quien finalmente decidió hablar contra él, dio un falso testimonio porque la policía la hipnotizó. Ok, cool story, bro. Debo admitir que yo no estudié Derecho, pero estoy 99.9% seguro de que no enseñan hipnosis a los futuros abogados. Obviamente esperas la peor sentencia cuando la defensa es tan débil. Eso fue justamente lo que pasó con Alcalá. Obtuvo pena de muerte.
Lo metieron en la parte trasera de la camioneta de policía y, sin preámbulos ni ceremonias, lo llevaron a cumplir su sentencia. Estoy seguro de que muchos de ustedes piensan que se lo merecía. Después de casi una década de asesinatos, llegó el final para el soltero número 1, o al menos eso pensaban todos. Vamos a ver cómo la cagó aquí la justicia. Resulta que 4 años después la condena fue anulada. Alcalá introdujo muchos recursos para probar que fue una condena injusta, porque supuestamente el jurado no estaba bien informado sobre sus antecedentes penales. Se me hace extraño que una condena por agresión y secuestro de menores no se considere pertinente para enjuiciar a alguien por el secuestro y asesinato de un niño. Pero bueno, de nuevo, no soy abogado. Pasaron 2 años hasta el nuevo juicio. Este también parecía fácil y decidido. Alcalá de nuevo se encaminaba a la pena de muerte. Parecía que esta vez iba directo a la cámara de gas. Pero para nuestra sorpresa, no fue así. ¿Hasta cuándo? Esto se debe a que Alcalá pasó mucho tiempo tras las rejas estudiando cuidadosamente una forma de salirse del lío en el que se metió. En esa etapa escribió un libro titulado Tú, el jurado, donde supuestamente probaba su inocencia. A eso respondo: Rodney, cállate, tonto, eres culpable. 15 años después de que se dictó la segunda condena, en el 2001, esta fue anulada por un tecnicismo relacionado con la evidencia del caso, en parte debido a la negativa del tribunal a admitir la presunta hipnosis psíquica como prueba. Sí, es en serio. Juicio 2003-2010. Por tercera vez es día de juicio para Alcalá. ¿Quién sabe cuál truco maestro habrá preparado para esta ocasión? Independientemente de las tonterías que tuviera bajo la manga, la fiscalía tenía mucho más. Desafortunadamente para Alcalá, los avances de la tecnología para ese momento habían superado su ingenio. No solo estaba siendo enjuiciado por el asesinato original, sino que había ADN como evidencia gracias al progreso de la medicina forense entre los 90 y los 2000. Gracias a eso pudo ser vinculado a los asesinatos de los que ya hemos hablado: Jill Barcombe, Georgia Wickstead, Charlotte Lamb y Jill Parenteau. En el 2003 se introdujo una moción para imputar a Rodney los 5 cargos de homicidio en un módico paquete que finalmente lo condenaría para siempre. La moción tardó varios años en aprobarse, lo que nos llevó hasta el 2006. Pasaron otros 3 años antes de dar inicio al primer día de juicio. Ya no nos sorprende que Alcalá otra vez haya decidido ser su propio abogado, y al parecer la prisión no ayudó a afinar sus destrezas como defensor legal. Algunas cosas destacadas: alegó que estaba en el parque Knott's Berry Farm cuando Sam Sow fue asesinada, sin pruebas, por supuesto. Hizo un performance de preguntas y respuestas consigo mismo, usando voces distintas como un ventríloco degenerado, y presentó sus memorias como evidencia. Alcalá es tan narciso que no se resistió a poner clips de su aparición en el reality Juego de Citas, para demostrar que usó los aretes de oro que encontraron aquella vez en su locker. Cuando tengas tiempo vuelve a ver el video. Su pelo es tan largo y voluminoso que sus orejas están completamente tapadas, difícilmente una cortina de humo. En cuanto a los otros 4 asesinatos, casi no intentó dar respuesta o argumentos. Lo único que dijo fue que no recordaba haber matado a esas mujeres. Quizás nunca esperó tener que rendir cuentas, por lo que se enfocó solo en el caso Sam Sow mientras estuvo planificando ese performance demente para el juicio. ¿La pantomima legal te convenció? No creo que te haya convencido, pero por si acaso haré un resumen del estado de las cosas. La evidencia de ADN era sustancial y había varios testigos que lo vieron con actitudes sospechosas el día del asesinato de Sam Sow. Lo sorprendente es que ninguna de esas actitudes sospechosas fueron en un parque temático. Por si fuera poco, los reportes de la autopista revelaron que Alcalá disfrutó jugando con sus víctimas. Disfrutó el estrangularlas estando inconscientes hasta finalmente matarlas. Todos estos sucesos diabólicos lo llevaron a una condena con 5 cargos, pero lo más sorprendente aún estaba por suceder. Cuando la corte pasó a la siguiente fase del juicio, que consistió en decidir si habría pena de muerte, la fiscalía convocó a un testigo sorpresa, Tali Shapiro, la primera víctima que se le conoció a Alcalá, ahora una mujer adulta. Se adueñó de la situación y enfrentó al hombre que hace tantos años intentó matarla. Nice, mama. Quizás le pareció mucho menos terrorífico en persona que en sus recuerdos, pues ahora tenía enfrente a un idiota y acabado viejo haciendo un show de marionetas como supuesta defensa legal. El testimonio de Shapiro contribuyó a la solidez del caso para lograr la pena de muerte, destino al que Alcalá fue enviado de nuevo en marzo de 2010. ¿Se acuerdan que antes se salvó? Bueno, vamos a ver. Las fotos y la escala de sus crímenes. Con eso se termina la sección principal de la historia del soltero número 1. Pero me temo que aún queda un inquietante epílogo. Fíjense, si prestamos atención a la frecuencia con que Alcalá estuvo cometiendo asesinatos en los 70, resulta un poco sospechoso todos esos años de inactividad. Un depredador tan prolífico seguramente tendría más esqueletos en el closet, ¿cierto? Lo cierto es que tenemos una idea bastante acertada de la cantidad, pero más que esqueletos en un closet encontramos fotografías en su almacén. Antes les dije que había cajas sobre cajas de fotos, pero quizás no procesaron todas las implicaciones de eso. No se trataba nada más de imágenes de las víctimas,
víctimas, sino de más de 100 mujeres, niñas y niños. Esa era su vida, el portafolio con el que engatusaba a sus víctimas, confiadas en que ese encantador y exitoso extraño podría convertirles en modelos. Incluso tuvo las agallas de compartir algunas de esas fotos explícitas con sus compañeros de trabajo en el Times de Los Ángeles. Les decía que las mamás de las chicas le pidieron tomar las fotos. Por favor, si de verdad ustedes se encuentran alguien así en el trabajo, tienen a alguien en el trabajo que les sale con estas cosas creepy, empiecen por considerar llamar a la policía o empiecen por lo menos comenzar a indagar un poquito más, con cuidado porque esta gente está loca, pero la cantidad de red flags de este señor. En un intento por descubrir a qué escala llegaban los crímenes de Alcalá, las autoridades hicieron públicas algunas imágenes en 2010. El objetivo era vincularlas con sobrevivientes y casos abiertos alrededor de América. Por supuesto, hubo varios hallazgos. Uno de los casos fue el de Christine Ruth Thornton en Wyoming, estrangulada en 1977. Su hermana la reconoció en las fotos y en 2015 pudo identificar el cuerpo. Un año después le imputaron el crimen a Alcalá. Aún no ha sido juzgado por ello, ya que, según los informes, está demasiado enfermo para viajar a Wyoming. Una mujer llamada Monique Hoyt también salió a reportar que fue golpeada y abusada sexualmente por Alcalá durante una sesión de fotos. Esa también estaba en las cajas. El propio Alcalá se ha jactado de otras 30 víctimas en 1970. Una de ellas, probablemente Pamela Lambson, agredida y asesinada en el área de la bahía, en el Bay Area, aunque la evidencia de ADN recopilada estaba demasiado degradada como para coincidir de forma clara con Alcalá. También se dijo que mientras estudiaba en Nueva York a principios de los 70, notó a una chica llamada Cornelia Criley, una joven aeromoza de 23 años que trabajaba en Trans World Airlines, mudándose a su nuevo apartamento en el Upper East Side. Poco después, Cornelia fue encontrada en ese apartamento, violada y estrangulada con sus propias medias. En 2011, Alcalá fue enjuiciado por ese asesinato y por el de Ellen Hoover, su otra víctima de Nueva York. Aparentemente estaba cansado de ser masacrado en la corte y decidió declararse culpable para terminar con todo. Eso le agregó unos 25 años extra hasta la pena de muerte, una movida simbólica. Con todas las fotos que aún no se definían, todos los vínculos con casos abiertos y todos los cargos que se le imputaron a lo largo de los años, nos podemos hacer una idea de la escala de los crímenes de Alcalá. Varias autoridades involucradas en el caso estimaron un número entre 50 y 130 asesinatos, lo que lo coloca entre los peores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. Conclusiones. Si te sientes cansado e insensible en este momento, no te culpo. Cuando alguien ha cometido asesinatos tan horribles, las cosas se ponen mal y todo se vuelve un desastre. Lo único que queda por hablar es cómo va a terminar su terrible vida. Lo más probable es que no sea con pena de muerte, porque California se encuentra bajo moratoria sobre las ejecuciones desde 2019 y el estado está considerando ilegalizar la práctica. Además, Alcalá actualmente tiene 77 años, lo que significa que probablemente lo dejarán morir de vejez, después de una jubilación miserable y solitaria tras las rejas. Aunque mucha gente lo llama Lady Killer, asesino de mujeres, tanto en sentido figurado como literal, yo prefiero no darle la satisfacción de tener etiquetas grandes o impresionantes. En cambio, exijo un nuevo juicio en el Tribunal de la Opinión Pública. Primer cargo, Alcalá no es un hombre inteligente. 2, no es encantador. Y 3, es bien feo. Bueno, cada quien tiene sus gustos, pero estoy casi seguro de que sin una pantalla de por medio entre la soltera y los concursantes, el soltero número 1 habría quedado fuera del juego de citas en los primeros minutos. En cuanto a la inteligencia y el encanto, esos vergonzosos shows en la corte, los informes de su comportamiento creepy y esas líneas de galán barato ya dicen mucho. Y aquí les voy con mi argumento final. Lo único que pido es desmontar las mitologías que se tejen alrededor de estos personajes. Quitemos la palabra genio del medio y todo el lenguaje que los celebra. Vamos a llamarlos por lo que son: asesinos en serie, escoria narcisista y violenta. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con Callum. A fin de cuentas son lo peor de nuestro mundo. Hay que tratarlos acorde a eso, ¿o no? Apéndices sangrientos. Primer apéndice. Como siempre, raro y polémico, Alcalá ha trabajado duro durante su encarcelamiento para sacarle el jugo a cualquier tecnicismo legal que pueda aplazar su sentencia de muerte y recuperar el protagonismo que tanto extraña. Incluso intentó demandar a la institución carcelaria de California por no darle una dieta baja en grasa. #justicia para Rodney, pobrecito. Segundo apéndice. Esta no fue la única vez que un show de citas en Estados Unidos cuenta con un concursante sospechoso. En 2018, en el show de Bachelorette, apareció un concursante llamado Lincoln Adim. Pocos días antes del estreno fue condenado por manosear a una mujer en un crucero. Un año después, otro concursante fue expulsado del mismo show cuando salieron a la luz sus delitos violentos contra mujeres en el pasado. Señores, 2 palabras: verificar antecedentes. Por favor, de verdad, ¿qué negligencia es esa? Hay que revisar. Y ya saben, como comportamiento creepy que usted vea, usted comience a ver un poquito más allá, porque puede ser que ahí haya algo más y usted va a tener que empezar a llamar a la policía
o va a tener que empezar a mover por ahí para ver qué va a pasar, o para evitar que cosas malas pasen. Con esto llegamos al final de un nuevo episodio de The Casual Criminalist en español. No olvides darle me gusta, no olvides suscribirte al canal en YouTube si lo estás viendo en YouTube, si lo estás escuchando en podcast, suscríbete también para que recibas las notificaciones cuando tengamos episodios nuevos. A veces tenemos episodios largos, a veces tenemos episodios cortos, todos basados en episodios de The Casual Criminalist, el original, por nuestro creador Simon Whistler y guiones escritos por nuestro amigo Callum. Nos vemos en un próximo episodio de The Casual Criminalist en español.